no quieres caminar con el Espíritu Santo, nunca vas a llegar a lograr lo que el Padre Eterno tiene para ti. Entonces, el vivir por fe es algo que debemos de hacer, caminar en el Espíritu. Vamos a leer Romanos del 8 al 1 al 4. Ustedes me lo leen. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay algo que a mí me impresiona y yo he llorado. A través de sus cartas, a través de las cartas de Pablo que le envía a las iglesias, Pablo siempre utiliza cosas de la vida diaria. Por eso es que yo le digo, lloro cuando yo estaba, el Señor me estaba dando esto. Porque yo siempre vengo y le digo, esto yo le estoy hablando con mi vivencia, hijo, no con la vivencia del vecino. Le hablo con mi vivencia para que usted vea lo que... Y Pablo era lo que hacía. Pablo le hablaba a sus iglesias con las vivencias diarias que él tenía. Y especialmente, él era no de los que vivían alrededor de él, sino que Pablo hablaba, siempre utilizaba cosas de la vida que a él estaban pasando personalmente. Se calcula, oiga, cada vez que yo veo una serie del tiempo del primer pacto, siempre que yo veo esas series donde yo veo que allí había nada más burros, en ese tiempo no habían carretas, habían otro tipo de cosas. Dicen los doctores en teología que se calcula que Pablo caminó entre 12,000 a 13,000 millas. ¿Entienden? Ellos saquen un teléfono y calculan y vean cuánto es en kilómetros. ¿Cuánto es? 13,000 millas. 20.921.4. Fuerte, diga, 20.921.4 kilómetros. Kilómetros. Dice que él caminaba en el Espíritu. Él estaba usando su experiencia de su propia vida para transmitir la obra que él entiende que Cristo quiere hacer en su iglesia. Yo le voy a decir, la experiencia que vemos de Pablo entre 12,000 a 13,000 millas. Le digo sinceramente, ¿cómo él no iba a tener vivencia propia para hablarle a todos los demás? ¿Cómo no iba a tener vivencia si este hombre de verdad? Y para empezar, solo de ponerme a pensar cuando él hablaba de cómo era su conversión, ha de haber sido ¡pum! Un wow. Yo me convertí porque quedé ciego. Era eso, era el otro, era aquí, y de repente yo oigo que me dicen, Pablo, ¿por qué me persigues? Y después le dice que fuera a buscar a un hombre y que ese hombre iba a orar por él, que lo fuera a buscar. No, hijos, de verdad. Esto nos ayuda a entender las exhortaciones que hace Pablo en relación a caminar en el Espíritu. Amén. Veamos específicamente, Dios nos va a hablar ahora de 5 especificaciones de caminar en el Espíritu. Camina primero en las obras de Cristo. 2. Camina sin alimentar tu carne. 3. Ya la voy a volver a repetir. Camina por fe y no por vista. 4. Camina por amor y en amor. 5. Camina como digno de tu vocación, de tu llamado. La primera es
camina en las obras de Cristo. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El Señor nos está diciendo caminar en las obras de Cristo. En esa palabra en Éfesos dice que nosotros no podemos caminar en esta vida, en el Espíritu, haciendo alardes de nuestras obras. Amén. A veces, hijo, es necesario decirlo. A veces, si Dios no lo permite, tú no le vas a decir a la gente, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago aquí, yo hago allá. Dice, camina en las obras de Cristo. No te alardees de lo que tú haces. Tú tienes que caminar en las obras de Cristo. La gente se pregunta si la salvación es por obra. Sí, es por obra, pero no por las tuyas, sino que por la obra de Cristo. Amén. ¿Sí? La salvación es por obra. Entonces yo voy a ir al comité de la Cruz Roja, yo voy a ir a la Cruz Verde, a la Cruz Roja, a la Cruz Amarilla, a la Cruz de todas las cruces, ir a servir. No. Dios nos llama a servirle al pueblo. Dios nos llama a servirle a los gentiles. Dios nos llama a servirle al necesitado. Dios nos llama. Pero no es por esas obras que tenemos la salvación. Es por caminar en las obras de Cristo. La gente se pregunta si la salvación es por obra. La salvación es por obra, pero no por obra tuya, sino por obra de Cristo. No es por lo que tú hagas. No es por lo que tú hagas, ni por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo por nosotros. Pero alguien tuvo que hacer algo, lo que tú no podías hacer, lo hizo Él. Y tú no puedes caminar en tus obras, sino en las de Cristo, en lo que Él ha hecho, caminando que Él ya ha caminado. Yo me estoy dando a explicar, ¿verdad, hijito lindo? Lo que es uno de las 5 cosas que el Señor va a hablar de caminar en las obras de Cristo. Tú no dependes de tus obras, ni yo dependo de lo que yo haga, de lo que hemos hecho o lo que hemos logrado. Pablo todo el tiempo caminaba en las obras de Cristo. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, digámoslo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablaba todo el tiempo de que, oigan, de lo que era la gracia de Yahweh, de lo que era el favor de Yahweh. Y él decía, si alguien tiene que pretensiones, soy yo, decía Pablo. Hablo idiomas, vengo de una familia pudiente. Todos estos de aquí, que se la llevan, que mandan aquí, todos los del Cenedrín, todos los ancianos, todos lo respetaban. Él tenía conexiones divinas. Pablo tenía títulos. Pablo hablaba muchos idiomas, hasta dialectos hablaba, su dialecto, el dialecto materno. Pero Pablo decía, todo eso lo he hecho por basura. Todo lo he hecho por basura. Hijos, si tú vas a caminar en esta vida con seguridad, no puedes caminar en el Espíritu, caminando en tus obras, sino en las obras de Cristo. Número 2, camina sin alimentar tu carne. Caminemos sin alimentar la carne. Romanos 13, del 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No camines en esa expresión de la carne en tu vida. Si tú quieres caminar en el Espíritu, tienes que evitar todo aquello, hijo, escúchame, que promueva la carne en tu vida. Elimina de tu vida todo aquello que saque lo peor de ti. Amén. 3, camina por fe y no por vista. Caminemos por fe y no por vista. Para eso vamos a leer la segunda carta de Corintios 5, 6.
Así que vivimos confiados siempre, Y y así. sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Y uno de los pecados que vimos el domingo pasado es que el no caminar por Fe. el no caminar por Fe. el no caminar por Fe. Tú no caminas en esta vida por lo que ves. Ni tus decisiones no están basadas en lo que ves, sino en la fe. 4. Caminan por amor y en amor. Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es duro. Cuando nuestro caminar tiene que ser en amor y por amor. Hay que amar al que te odia. Hay que amar al que nos insulta. Hay que amar al que nos maldijo. Hay que amar al que nos ultraja. Hay que amar al que no está de acuerdo contigo ni conmigo. Hay que amar al que se opone. Hay que amar a las personas de tu trabajo, sean como sean. Hay que amar al que quiere contienda contigo, al que solo llega a dar como que dictador te llega a decir en tu colonia o en tu trabajo. Sí, ámelo. Ámelo, porque yo he podido ver que si usted lo ama, Dios hace las cosas. Hay que amar al que odia. Hay que amar al que te insulta. Hay que caminar en amor, seguir amando a donde quiera que vayamos. Caminar en el Espíritu es caminar en amor. De la misma manera que Cristo ha soportado tantas cosas de mí y tuyas. Tú debes soportar cosas de otra gente. Es no responder de la misma manera cuando alguien te ofende y yo puse algo que Dios me puso. No hay mejor venganza que ser diferente de cómo te tratan. No hay mejor venganza para mí, se lo puedo decir. No hay mejor venganza para mí tratar a la gente de cómo me han juzgado y me han tratado. Y si usted me ve, yo me las encuentro, las amo, hijito, hijita, mi amor, aquí y allá. Caminar en el Espíritu es caminar en el amor de Dios. Es que se muestre en tu vida esa expresión a pesar de lo que el mundo te haya hecho. Diga o cómo te traten. Camina como digno de tu vocación, de tu llamado, es la 5. Camina como digno de tu vocación, de tu llamado. Amén. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, mas con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en el Espíritu, dice en mi versión. Andar en el Espíritu no necesariamente es hablar en otras lenguas. Es caminar con la dignidad de la vocación, de tu llamado, de mi llamado. ¿A qué me llamó Dios? Primero, antes de que me dijeran que yo era profeta, que soy apóstol, no lo menosprecio. Y gloria a Dios por eso. Pero antes de llamarme a mí, para que yo camine con la dignidad de mi llamado, fui hermana Marlene. Hermana Marlene, hermana Marlene, hermana Marlene, hermana Marlene, recuerda aquellos tiempos, Celi, hermana Marlene. Y todas éramos hermanas Celi, hermana Poli, hermana Loida, hermana, de todo, éramos hermanas. Hoy va a venir la hermana Marlene, hoy le toca venir a la hermana Marlene. Y yo le doy gloria a Dios, porque yo le voy a decir algo, hijito, que he aprendido. La batalla es nuestra, porque ¿para qué son qué? Para las manos son para la guerra, y los dedos para la batalla. nuestra es la batalla, pero la victoria es de Dios, mi amor. La victoria es de Dios. Entonces, andar en el Espíritu no necesariamente es hablar en lengua.
es caminar con la dignidad de la vocación a la que Dios te ha llamado. Si tú eres creyente, yo soy creyente, debemos de comportarnos como creyentes. Hijos, ¿están escuchando? MSHP, ¿estamos escuchando? Caminar con Dios no es un acto vacío, etéreo. No es irse a un bosque a meditar. Hoy voy a subir al bosque, hoy voy a ir al monte. No. Caminar con Dios es un acto revolucionario, ofensivo a la carne, donde tú decides caminar en el Espíritu, sometiendo la bendita carne, la vanidad. Decides depender solo de Dios y no permites que las emociones te controlen. Y una firme determinación que tome el creyente de que no va a alimentar tu carne. Es someternos a la carne, depender totalmente de caminar con el Señor. Pero yo quiero decirte que caminar en Dios es un acto ofensivo, revolucionario de someter la carne. Verdaderamente, tú decides depender solamente de Dios y no permites que las emociones te controlen. Es una firme determinación que tomamos los creyentes, que no vamos a alimentar nuestra carne. Más allá de una manifestación de un momento, más que una experiencia, caminar en el Espíritu es toda una vida donde tú debes de tener control, templanza, dominio propio de tus pensamientos, de tus acciones, donde decidimos siempre hacer la obra de Cristo. El Espíritu Santo no te va a controlar, sino que te va a dar la fortaleza. El Espíritu Santo nunca te va a controlar. El Espíritu Santo te va a dar la fortaleza, el dominio propio, para que tú puedas tener de verdad esa fuerza de no cometer lo que no debes de hacer, de tus acciones, de manera que donde quiera que nosotros caminemos, podamos decir, o pueden decir aquellos, los vecinos, verdaderamente esa mujer y ese hombre caminan hoy diferente. ¿Y qué les pasará? Y luego ellos entenderán que lo que nosotros hacemos es caminar en el Espíritu. Amén. No trates de impresionar a la gente. No tratemos de impresionar a otros cristianos. Tú no necesitas, ni yo necesito impresionar a otros con palabrería, con versículos bíblicos. Es que yo sé Biblia, sí, pero no la vive. Es que yo le voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, pero la manera en que usted vive no parece. No tratemos de impresionar a nadie con lo que tú sabes ni con lo que yo sé. Vivamos la Biblia, vivamos la palabra, activémonos. Tú lo que tienes que es mostrarle al mundo que tú caminas diferente a ellos. Cuando tú tomas la firme determinación de caminar en el Espíritu, la gente nota que tú eres diferente, hijo. Y eso hace la diferencia en tu vida. Activamente, dale el espacio al Espíritu Santo para que haga la obra en ti. Voy a pedirle a todos los que están en recuperación, enfermos, necesitados, que pasen al frente, por favor, y el grupo de alabanza. Antes de otra cosa, quiero leerle un decreto para el 5780. Pasen, por favor, los profetas. Es hora de dejar atrás el pasado. No puedes avanzar hacia el futuro que yo tengo para ti. Si tú no dejas de juzgar tu presente en base de tu pasado, hijo, suéltalo, sé libre. Saca de ese odre el vino viejo y dale lugar al vino nuevo. Lo que viviste fue temporal, pero ahora viene un nuevo tiempo. Esfuérzate y sé valiente. Isaías 43:18, decreto por profeta Celina Milla Escobar. Más de ti es todo lo que necesito.